Muy bien, queridos hermanos y amigos, reciban un saludo especial desde acá de la sala de redacción del programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Qué bueno poderles saludar nuevamente y agradecemos a las personas que se conectan todos los martes con nosotros. Y hoy estoy aquí con la hermana Raquel Orce. Hermana Raquel, bienvenida. Gracias. La hermana Raquel es la directora del Departamento de Publicaciones de la Asociación General. Ya ha estado aquí con nosotros en el programa en muchas ocasiones y agradecemos por que hoy nuevamente la tenemos aquí en el programa. Y vamos a tratar un tema bastante importante. Es una serie de varios programas en relación a que es un tema supremamente importante. Tiene que ver con la historia, también con el presente actual, relacionado con la profecía, y es Estados Unidos, precisamente en la profecía. Vamos a comenzar pidiendo la bendición de Dios en una oración. Acompáñanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti y poder también conocer más de tu palabra. Bendice a la hermana Raquel que va a contestar a las preguntas y va a compartir con nosotros acerca de este tema tan importante dentro de la iglesia del Señor. Te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir a cada hermano que se conecta, cada persona que está con nosotros o que irá a ver luego también esta presentación. Tú puedas bendecir y que podamos edificarnos y así prepararnos para tu pronta venida. Bendice tu iglesia a nivel mundial y te pedimos el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nuevamente sean todos bienvenidos. Y como ya he dicho, tenemos un tema bastante interesante. Y hoy vamos a ver la primera parte, es Estados Unidos en la profecía. Hermana Raquel, tengo aquí unas preguntas en relación a este tema. Y yo sé que ustedes también van a tener preguntas y desde ya queremos motivarles para que las puedan enviar. No la vamos a contestar hoy, pero en otro programa vamos a contestar sus preguntas en relación a este tema. Muy bien, la primera pregunta es: ¿existía Estados Unidos en el pasado como lo conocemos hoy o cómo era en sí lo que hoy se llama Estados Unidos? Bien, la limitación geográfica y las fronteras con las que cuenta hoy Estados Unidos de América están en ninguna forma conectadas con el pasado histórico de esta nación. En primer lugar, porque fue un territorio en el cual había población nativa, aproximadamente 50 millones de individuos. Punto uno. Punto dos, no existía como una civilización compacta con la llegada de los primeros europeos, sino con distintos grupos humanos, pero con civilizaciones significativamente avanzadas al nivel de la civilización inca, azteca o maya. Con la llegada en el continente norteamericano se establece una diferenciación significativa en el proceso colonial de los siglos XVI. A partir del siglo XVI encontramos países europeos en proceso de expansión con el objetivo de obviar el acceso a los productos de Asia provenientes de China o de India o del continente centroasiático a través de la anterior Constantinopla, porque en el momento en que en 1453 Constantinopla cae bajo el Imperio Otomano y se convierte en Estambul,
la Iglesia Católica establece una ley por medio de la cual no puede celebrarse ninguna transacción comercial o mantener ningún tipo de relación con incrédulos o con paganos, y los musulmanes así eran definidos. Por lo tanto, el cierre del acceso por tierra a los productos como seda, como porcelana, como diversos minerales muy importantes, queda totalmente bloqueado. Por lo tanto, buscan otras rutas, y en esa búsqueda de India encontramos como naciones europeas consolidadas como Portugal o España, aunque no existía España como país tampoco en el siglo XVI, emprenden una búsqueda, y en esa búsqueda también se añade después países como Inglaterra o Francia, Holanda inclusive. Por lo tanto, en ese proceso de colonizar, de poseer, de obtener materias primas a un precio mucho más bajo y comerciarlas, manufacturarlas en el área principal, que era no la colonia era un lugar de extracción, mientras la manufacturación se realizaba fuera, en el continente europeo. Es en ese momento donde Estados Unidos, como hoy lo conocemos, no es conocido. Es decir, hasta el siglo XVIII, Estados Unidos no es un país independiente, ni tampoco un país como lo conocemos hoy, con 50 estados, que cubre la costa este y la costa oeste de Estados Unidos, sino que habrá todo un proceso de expansionismo, de consolidación, de migraciones, para que se convierta en el país que actualmente es. Ya, muchas gracias, hermana Raquel, por esa información amplia que usted ha dado. Es interesante, o sea, es una tierra, no estaba deshabitada, había personas, y un buen número de personas ya como tal, nativos aquí en estas tierras. Pero ahora la pregunta es, ¿qué profecía identifica a este país como tal, como importante dentro del pueblo de Dios? Bien, tenemos básicamente la profecía de Apocalipsis 12, donde se nos habla de que la tierra ayudó a la mujer. Nosotros sabemos que tierra está relacionada con un área continental. También sabemos que la mujer es un símbolo de la Iglesia, del pueblo de Dios. Puede ser una virgen pura, inmaculada, como la Iglesia de Dios, o una mujer de mala reputación y pésima apariencia, que corresponde a una iglesia apóstata. En el contexto de Apocalipsis 12 encontramos que la tierra ayuda. ¿Qué tierra? Y esto es lo que marca la diferencia, el antes y después. Sabemos que con la aparición del protestantismo, la reacción abierta ante la doctrina, las actitudes y la dinámica doctrinal de la Iglesia Católica Apostólica Romana, con sede en Roma, se produce a lo largo de la Edad Media una reacción de duda, cuestionamiento, hasta llegar al enfrentamiento, que sería en el siglo XVI, con el abierto levantamiento de poblaciones, reinos, regiones y líderes religiosos, la mayoría de ellos provenientes también del catolicismo. Por lo tanto, esto está en conexión también con la profecía de los 1260 años, la de 1290 y la de 1335, y eso está también en conexión con Daniel 8:14, donde tenemos esos 1810 años desde la terminación de las 70 semanas o 490,
hasta la llegada de 1844. Entonces, generalmente en el diagrama vemos todo un espacio vacío. Sin embargo, hay 3 grandes profecías numéricas insertas en esos 1810. Y es justo ahí donde endorsamos ese levantamiento protestante, esa denominada contrarreforma que la establece el Vaticano para erradicar el protestantismo, lo cual sabemos que proféticamente no estaba previsto ni tampoco fue exitoso, pero sí provocó una partición importante en el continente europeo. Ya se dio la primera en el 1034, cuando se da la separación entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. Ahora, en el siglo XVI, tenemos la partición de reyes, territorios y población basada en catolicismo o protestantismo, con el tercer elemento en Europa del Este de ortodoxia. Por lo tanto, en ese momento se produce también un movimiento importante de población. En ese mismo contexto tenemos la separación de la Iglesia de Inglaterra, que habiendo Enrique VIII contraído matrimonio con una princesa castellana católica, y Enrique VIII era católico originalmente también, decide divorciarse o solicita cancelación o repudio de la sede papal en el Vaticano, porque la esposa no le concede un heredero masculino. Bueno, el Papa considera que eso no es una razón, porque la esposa no era infértil, simplemente no tenía un hijo varón. Bueno, Enrique VIII rompe con la Iglesia Católica y asume la cabeza de la religión que se llama la Iglesia de Inglaterra. Y a partir de ese momento tenemos otra tercera separación. Así que tenemos ahora los protestantes centroeuropeos, tenemos los católicos europeos y tenemos algo intermedio entre el catolicismo y el protestantismo, que es la Iglesia de Inglaterra. Dentro de la Iglesia de Inglaterra hay un movimiento protestante subterráneo, aprovechando esa separación del Vaticano. Y ahí es donde se produce una opresión importante y hay una gran migración de población inglesa a Holanda, que recientemente estaba luchando por su independencia de España, porque Holanda y Bélgica fueron por más de 400 años territorio de la Corona de Castilla. Entonces, justo en ese momento, también se produce una migración por aceptación en los territorios de los Países Bajos, pero especialmente Holanda, mucho menos en Bélgica, que tenía una tendencia católica más importante hasta hoy, mientras que Holanda toma una posición por el protestantismo alemán y suizo, tanto de Lutero como de Calvino, y entonces acepta a estos migrantes religiosos ingleses, los puritanos, hacia Holanda, y veremos que a partir de ahí esos son los primeros religiosos que emigran, y es a quien la tierra ayuda. Pero lo veremos en más detalle en las presentaciones, pero a modo genérico. Está bien, muchas gracias, hermana, por esa información interesante acerca de cómo la profecía, ¿no? También va ubicando a Estados Unidos también como una nación, una potencia, que luego vamos a mirarlo seguramente ya en nuestro tiempo, ¿no? Así que por eso les motivamos para que ustedes puedan seguir cada uno de estos temas, porque hoy aquí en Estados Unidos está sucediendo cosas que pueden llamar la atención y que, bueno, todavía sigue parte de la profecía para este último tiempo en Estados Unidos. Tengo una pregunta más, hermana Raquel, y es acerca de cuando hablamos de los periodos de la iglesia en los diferentes periodos,
¿qué periodos estarían incluidos en el desarrollo de aquí de Estados Unidos? Sí, nosotros tenemos en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 7 iglesias mencionadas, iglesias que existieron literalmente y que básicamente todas estaban incluidas en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Sin embargo, separadamente de la historia literal y localización, básicamente en el primer siglo de nuestra era, sabemos que tienen una proyección histórica profética que va mucho más allá de su literal localización. Lo cual quiere decir que desde Éfeso hasta la Odisea, primera y última de las iglesias mencionadas en este periodo progresivo del desarrollo del cristianismo, tenemos la comprensión y el desarrollo de la nueva dispensación. Si antes teníamos el judaísmo, ahora tenemos el cristianismo en cada una de sus variaciones. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de Estados Unidos de América como país, lo encontraríamos básicamente en los 4 últimos, desde Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Sin embargo, no tanto como un país independiente como lo conocemos hoy, es decir, desde un periodo de colonización, de migración, de expansionismo y finalmente de independencia y desarrollo como un imperio y como una de las potencias hegemónicas en la historia presente. Muy bien, muchas gracias, hermano. Entonces tiene que ver con durante ese desarrollo como de Estados Unidos. Usted habló de 4 periodos sí. de la iglesia, ¿no? De los 7, 4 tienen que ver también durante ese tiempo como tal. Los que deseen hacer preguntas lo pueden hacer al correo de info@sda1844.org. Allí pueden escribirnos con relación a este tema que estamos comenzando el día de hoy con esta serie de Estados Unidos en la profecía. Y ustedes lo pueden enviar y podemos en otros programas poder contestar a sus preguntas. Hermana Raquel, me gustaría que pudiéramos ampliar esto que hemos hablado un poco más y podemos ilustrarlo de una manera que pueda quedar más fácil de comprenderlo como tal. Le agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad y suplicamos a Dios que dirija este tema, especialmente porque en las profecías, tanto de Daniel como de Apocalipsis, encontramos no una mención literal, pero sí una proyección profética del área y de las circunstancias. Así pues, sin más dilación, procedamos a esta primera parte de Estados Unidos en la profecía. Y de hecho, ustedes pueden ver una tabla donde vamos a considerar, obviamente con gran brevedad y sentido de reduccionismo, el asentamiento colonial dentro de Estados Unidos en el periodo que aproximadamente cubre de los 1600 a 1763, es decir, es un periodo donde hay una migración significativa de población europea a esta parte del continente de Norteamérica. No estamos hablando de Estados Unidos, no existía como país. Esto sería la base de lo que correspondería al futuro Estados Unidos. En este momento tenemos únicamente territorios coloniales. Bien, hemos mencionado en la introducción Apocalipsis capítulo 12 y es muy importante considerar que Apocalipsis 12 está claramente definiendo una profecía con la cual está conectada Apocalipsis 12 y es la que tenemos en varias versiones, tanto en Daniel como en Apocalipsis, porque nosotros tenemos los 1200
días, tenemos tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, tenemos 42 meses. Es decir, es una profecía con 3 modalidades numéricas de cálculo y de tiempo. Y es muy remarcable porque es la profecía que está más repetida entre Daniel y Apocalipsis, y es la que tiene 3 modalidades diferentes de expresión. Y es realmente importante porque la encontramos en numerosos versículos bíblicos. En Daniel en 2 ocasiones, en Daniel 7:25 y en Daniel 12:7. Y en Apocalipsis, y esto es remarcable, en amplitud de versículos tenemos Apocalipsis 11:2, Apocalipsis 11:3, Apocalipsis 12:6, Apocalipsis 12:14 y Apocalipsis 13:5. Y esta es la profecía que cubre la supremacía papal, del año 538 al 1798. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos o la formación del que será Estados Unidos con esta profecía? El primer elemento significativo lo centramos en Apocalipsis 12, porque el versículo 16 nos dice: pero la tierra ayudó a la mujer abriendo su boca y tragándose el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra, etcétera, etcétera. De los versículos 13 hasta el 14, inclusive el 15, se nos habla de esa mujer que representa la Iglesia de Dios y que sufre una persecución real y sistemática por tiempos y la mitad del tiempo. No voy a hablar de la profecía de los 1260, pero en el contexto de las citas ya mencionadas corresponde exactamente a ese proceso de supremacía papal. En el año 538 el emperador Justiniano declara al obispo de Roma como el único cabeza del cristianismo. Existían los patriarcas, existían obispos, cardenales, sin embargo Justiniano, con el fin de reunificar el imperio romano occidental y oriental, decide tener la capital religiosa en Roma, mientras que la capital política estaría en Constantinopla, y siendo el emperador de ambos, él ejercería por expansión el dominio en todo el continente europeo y obviamente parte del continente asiático. ¿Qué ocurre a partir de este momento? Es una persecución sistemática y real. Nosotros lo conocemos, el sufrimiento de los valdenses, de los hugonotes, de los husitas y de distintos grupos religiosos en Europa que toman una posición contraria a los dogmas establecidos por la Iglesia Católica y por lo tanto se convierten en herejes que deben ser perseguidos y eliminados. Y de hecho, en ese periodo aproximado de los 1260 años, tenemos un exterminio computado de aproximadamente 50 millones de cristianos fieles. Y todos los que no han sido computados, Dios los conoce. Sin embargo, empieza un declive importante por el hecho de que en 1798 el Vaticano como territorio es confiscado por las fuerzas napoleónicas. Las riquezas del Vaticano son tomadas por el ejército francés, dirigido por el general Berthier, bajo las órdenes de Napoleón, y el Papa, la cabeza visible de la religión y de la Iglesia Católica Apostólica Romana, es tomado preso, es arrestado y colocado en prisión en el sur de Francia hasta su muerte. Por lo tanto, esto era algo impensable
durante ese periodo hegemónico, absoluto, totalitario de las 1260. Ahora, justo cuando empieza ese proceso de ligera declinación, porque se da la declaración abierta del protestantismo, no solo en Alemania, no solo en Francia, no solo en Inglaterra, en distintas áreas, como también lo que hoy es Eslovaquia o lo que hoy es la República Checa. Entonces eso genera un movimiento muy importante donde personas toman decisión, aún a costa de sus vidas, de defender la Biblia y la Biblia sola. No aceptar ninguna otra creencia, ninguna otra modalidad religiosa, si no está un escrito en las Sagradas Escrituras. Las traducciones que se dan al inglés, al francés, al alemán, al castellano y a la lengua eslava son fundamentales para fundamentar este movimiento protestante, enérgico, que no pretendía la anulación de la Iglesia Católica, sino la reforma de la misma, lo cual fue una imposibilidad y un sueño fracasado. Lutero mismo llegó a esa conclusión. Y por lo tanto se convierte en un poder religioso que cuestiona, confronta y rivaliza con doctrinas que, de acuerdo a la Escritura, no pueden probarse. En ese proceso de declinación es cuando la persecución se vuelve todavía más intensa. En Europa estamos en constantes guerras por posesiones, cambios territoriales, pero bajo el fundamento de una rivalidad religiosa, los países católicos contra los protestantes. En este contexto tenemos exactamente la profecía de Apocalipsis 12, que la interconecta con las profecías que ya habíamos mencionado del libro de Daniel en los capítulos 2 y el capítulo 12. Y en la única tierra que proveyó lugar fue el área norte del recientemente descubierto continente americano. Y esta es la primera referencia específica a la tierra. La tierra ayudó, porque no estaba definida, no estaba consolidada como ninguna nación, sino que era una tierra recientemente, oficialmente descubierta. Sabemos que la civilización china ya había descubierto América, los vikingos habían descubierto América, África había descubierto América, pero oficialmente como continente es en este momento justo. Y aquí es la primera mención de esa área geográfica y es la fundamentación profética de la existencia de este país. Tenemos profecías paralelas que nos ayudan a comprender muy bien, no solamente en Apocalipsis 12, sino también lo encontramos en los periodos del cristianismo, especialmente la iglesia de Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, como ya hemos mencionado. De hecho, la iglesia de Tiatira corresponde a esos 1260 años, o desde el 538 al 1798. Tiatira como tal significa olor grato de trabajo o sacrificio de contrición. Es un periodo de profunda opresión, persecución sistemática, y de hecho Mateo 24 también lo analiza como una época de gran tribulación, y que por esa razón Dios acortó también el tiempo, porque era un genocidio basado en principios religiosos. De aquí nos trasladamos a la iglesia de Sardis, que tiene su origen justamente con el cierre de los 1260 años, 1798, y se nos habla muy interesantemente lo que el nombre significa, es lo que queda,
o el canto de gozo. Era un acto de liberación, es ese acto de ayuda que recibe la tierra por los fieles. Así que tenemos claramente especificado la mujer como iglesia en Efesios 5, 23 al 32, también en 2 de Corintios 11, 2 y en Apocalipsis 19, 7 y 8, de nuevo la contextualización de este simbolismo. Por lo tanto, aquí tenemos lo que hoy correspondería a lo que se denomina Estados Unidos. Sin embargo, es muy importante entender que cuando Estados Unidos declara su independencia en 1776, nosotros contamos solo con esa área roja que ustedes ven en la costa oeste de lo que hoy es Estados Unidos, y eran únicamente 13 colonias justamente en ese territorio. Todo lo que ustedes ven azul, que de hecho era el 95% del territorio, estaba dividida básicamente en 3 poderes coloniales: Francia, España e Inglaterra, siendo España la poseedora de prácticamente el 75% de todo ese territorio. Así que es muy importante que cuando hablamos de la formación de Estados Unidos, tenemos que hablar de las colonias. Y cuando la tierra ayuda e inicia con el proceso colonial, que eran pequeñas representaciones en el estado de Virginia actualmente. Fue donde se estableció la primera colonia, Jamestown, que perduró, porque tenemos una previa, pero solamente quedan reminiscencias. Tenemos la de Virginia y tenemos la de Massachusetts, que sería prácticamente donde el primer Mayflower o el primer barco, ahora sí, de migración religiosa se da. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos estas 2 primeras colonias, o no diríamos colonias inicialmente, sino se llamaba las compañías de Indias. Es decir, la reina de Inglaterra, Elizabeth I, decidió que no podía perder la carrera de conquistar territorios frente a España o Portugal. Por lo tanto, decidió pagar a piratas para que espiaran las rutas portuguesas y las rutas españolas, y lo mismo hicieron los franceses. Finalmente, la reina da derechos a que haya primeros asentamientos. La de Jamestown es la primera en el estado de Virginia, donde solo llegaron por motivos de negocios. Empezaron a plantar tabaco y pequeños grupos prácticamente solo de hombres. La de Massachusetts fue algo completamente diferente y estaba basada en población religiosa. Pero en esto entraremos en detalles. Regresando de nuevo a Apocalipsis 12, la descripción que tenemos: la tierra ayudó a la mujer abriendo su boca. Estamos hablando de colonias británicas, específicamente inglesas, porque cuando hablamos de el Imperio Británico estamos hablando de 3 países en una isla, es decir, Inglaterra, Wales y Escocia, y en este momento eran 3 diferentes, así que hablamos básicamente de asentamientos ingleses. Así que el inicio de la profecía que introduce este territorio es la época colonial, y es interesante ver cómo encontramos simbologías significativas que la propia Biblia descodifica. Es decir, tenemos al dragón y a la mujer, tenemos a Satanás versus o contra la iglesia de Dios. El dragón está claramente descrito en Apocalipsis 12:9, se refiere a Satanás. Tenemos alas de escape, que implica que se da en una forma rápida.
Las alas también es un elemento de refugio, de acuerdo al Salmo 57.1. Se nos habla de una tierra desolada. Bueno, aunque había más de 50 millones, considerando la masa continental, estaba muy despoblado el país, básicamente. Y en Génesis 1.10 tenemos el contexto de esa desolación. Sabemos que río o aguas representan personas, de acuerdo a lo que Apocalipsis 17.15 nos descodifica. Así que aquí tenemos algo muy interesante, porque se nos habla del dragón, es decir, Satanás, en la personalización del papado, persigue a los fieles, a estos protestantes que desean que la Biblia sea el centro de fe. Y ahora a la mujer se le da 2 alas, la gran águila, para que pueda volar a un lugar desierto. Es significativo que Estados Unidos, su animal simbólico es el águila. Entonces, esto no es simplemente una descripción retórica, es muy significativo en el contexto histórico de la formación de este país, no ahora todavía un país. Entonces, la tierra, estos asentamientos son los que ayudan abriendo su boca, o sea, hay claramente una aceptación. Así que en el periodo colonial sería el anterior, desde el 1600 hasta 1776, porque aunque la independencia oficialmente se declara en 1776, se vota la Constitución en 1787, se adoptó la Declaración de Derechos en 1791 y fue reconocido como nación en 1798. Así que vemos una vez más la relación entre Apocalipsis 12 y la profecía de Daniel 7 y Daniel 12 en cuanto a los 1260 años. Entonces es realmente significativo. Ahora bien, ¿cómo fue ese asentamiento colonial y cómo tiene una proyección en esa libertad religiosa? La primera referencia o legislación es de 1649, estamos en el periodo colonial. La provincia de Maryland adopta la ley de tolerancia de Maryland, y este es un intento para garantizar la libertad religiosa, y esto es interesante, para los católicos romanos que se establecían en Estados Unidos. Esto es cuando empiezan a venir de Irlanda, que es básicamente un país católico, aunque era parte de Inglaterra. Entonces, escrito por Lord Baltimore de Maryland, incluye el primer uso conocido de la frase libre ejercicio de fe, y está relacionado con lo que después sería la primera enmienda que garantizaba la libertad religiosa. Así que la primera población es básicamente protestante, absolutamente protestante. Después siguen esas pequeñas migraciones donde cierta población no protestante llega, y se ve que hay una intolerancia, porque los que llegaron siendo protestantes tuvieron que emigrar precisamente para salvar sus vidas, preservar su patrimonio y vivir libremente la fe. Y ahora esos de los cuales ellos huyen llegan aquí, donde estamos nosotros, donde finalmente encontramos esa Canaán, la tierra libre que Dios nos dio. Entonces sí se produjo una hostilidad remarcable que exigió una regulación legal. En 1663 tenemos algo muy interesante, que es la Carta de Rhode Island. Es un decreto del rey Carlos II de Inglaterra que otorga a la colonia la libertad de autogobernarse y garantiza la libertad religiosa. Entonces, de simplemente asentamientos o pequeñas provincias, ya se procede al establecimiento colonial, basado en que pueden tener un gobernador ellos mismos. Obviamente era enviado desde Inglaterra y legitimado por el rey o la reina de Inglaterra del momento, pero se enfatiza en este decreto que se garantiza la libertad religiosa.
En 1777, y esta parte es fundamental, Thomas Jefferson completa su primer borrador de un estatuto de Virginia para la libertad religiosa. Y parte nos dice: ningún hombre será obligado a frecuentar o apoyar ningún culto, lugar o ministerio religioso. Y esto es muy importante. Es decir, no era solamente que se tolerara la religión que cada uno tenía, sino que inclusive la religión que se tuviera nunca puede ser utilizado como un elemento de acoso, hostilidad, imposición o limitación de la decisión personal. Y de acuerdo, este estatuto fue adoptado en 1786 y se considera uno de los documentos más importantes en la historia religiosa temprana de lo que llegaría a ser los Estados Unidos de América, aún en estado colonial. Y esto es importante porque tomó aproximadamente una lucha de unos 10 años por la separación de la Iglesia y el Estado en Virginia, y la fuerza impulsora detrás de estas cláusulas religiosas, que después llegaría a ser la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, originalmente formulada en el Estatuto de Virginia en 1777. En 1785 tenemos James Madison, que escribe el Memorial y Rememoración en contra de asentamientos religiosos. Es un documento que aboga por la completa libertad religiosa, porque sí había tensiones. Había tensiones entre bautistas y metodistas, aunque eran protestantes, tenían una modalidad de, por ejemplo, servicios religiosos diferentes, ciertas regulaciones diversas e inclusive cierta variación doctrinal, y esto también creaba tensión. Así que por lo tanto se sigue trabajando en ese proceso de libertad religiosa. Y imaginémonos que desde 1649 hasta 1791 es cuando se consolida ese concepto. El 15 de diciembre de 1791, ya como país independiente, se ratifica la Declaración de Derechos, que comprende 10 enmiendas. Y la primera enmienda, aquí una parte únicamente, es: el Congreso no promulgará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma. Esta declaración de la primera enmienda es fundamental. ¿Por qué? ¿Qué incluye? 1. Que no habrá una religión que sea gubernamental. Es decir, la ley no va a establecer, bueno, este país es católico o es protestante. Es decir, la Iglesia no va a tener un Estado o un gobierno que la va a subvencionar, que la va a mantener o que la va a patrocinar. Es decir, teóricamente una legislación que separa totalmente religión del Estado, pero que también garantice la libertad del ejercicio de esa religión. No habrá una religión única y absoluta que represente al gobierno o al país, pero cualquiera otra que haya tendrá que tener la opción de poder expresarse libremente. En este contexto, aún en el periodo colonial, entre las décadas de 1730 y 1740, tenemos lo que se llama el primer gran despertar. Y esto es importante porque es un periodo en las colonias donde se enfatiza muchísimo el regreso al estudio sistemático de las escrituras. Aunque esa era realmente la motivación de los movimientos protestantes, no es solamente la práctica religiosa tradicional, sino que se enfatiza la personalización de esa verdad, y que solo por gracia, no por las formas, no por lo que crees, sino un nivel mucho más personalizado
de la verdad. Y algo que era muy importante durante este reavivamiento o despertar, denominado el primer gran despertar, porque el segundo se da ya como país independiente, es que este movimiento implicaba que las iglesias fueran más dinámicas, realizaran mayores actividades y personalizaran mucho más su fe. Por lo tanto, en este contexto, justamente, entre 1625 y 1775, fíjense la diferencia que ocurre. Es decir, empezando con 2000 personas censadas en 1625, en 1735 ya cuentan con 2.4 millones de población. Así que ha sido una inmigración masiva, sistemática y creciente. Ahora, fíjense qué interesante, las ciudades más pobladas de la época eran la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey. Y veamos en 1771 la composición de las denominaciones. Tenemos la iglesia reformada holandesa con 3 iglesias, la iglesia anglicana o la iglesia inglesa con 3 iglesias, la iglesia presbiteriana con 3, la luterana con 2, la de los hugonotes franceses una iglesia, los congregacionalistas una iglesia, los metodistas una, los bautistas una, la cuáquera una, la morava una y la judía un pequeño lugar de reunión. Así que la ciudad de Nueva York en 1771, con una población de 22.000 personas, tenía 18 lugares de reunión de diversidad religiosa. Y fíjense que es importante aquí, porque Nueva York primero es colonizada por los holandeses. Sí, se llamaba primero Nueva Ámsterdam. Ahora, cuando los ingleses le cambian el nombre, obviamente, y le llaman Nueva York, porque York es un condado dentro del estado de Inglaterra. Por lo tanto, deja de ser dominado por la iglesia reformada holandesa, y entonces ahora nos damos cuenta que básicamente las iglesias dominantes en Nueva York eran la iglesia reformada holandesa, la anglicana, que es la separación que hizo Enrique VIII con la Iglesia Católica, que básicamente el anglicanismo y el catolicismo es prácticamente igual, es decir, solo hay unos matices, y la Iglesia presbiteriana, también con 3. Fíjense qué interesante es que se enfatiza el origen, es decir, la holandesa, la francesa, la morava, que eso era República Checa, tenemos a los luteranos, los alemanes, tenemos a los franceses. Entonces, esto producía una cierta hostilidad y por eso entendemos por qué fue tan importante considerar esto. Vamos a Nueva Jersey. En 1765 contaban con 163 lugares de reunión y una población de 122.000 personas. Veamos quién tiene la mayoría, los presbiterianos. La iglesia presbiteriana tenía 55 edificios de adoración, la cuáquera 39, la iglesia de Inglaterra o la anglicana 21, la reformada holandesa 21, la bautista 19, la luterana holandesa 4, bautistas del séptimo día 2 y la reformada alemana 2. Así que ustedes pueden percibir aquí cuán importante era no solamente lo que creías, sino de dónde venías, porque esto se enfatizaba en las religiones, si era la reformada luterana o era la reformada holandesa o era la reformada inglesa. Esto es muy importante porque esto creaba hostilidad. Es decir, es población europea íntegramente la que emigra a estos nuevos territorios. Inglaterra como corona promueve esta migración porque con mayor población, mayor seguridad y estabilidad para las colonias,
pero no podían evitar las tensiones que se generaban basadas de los territorios europeos de donde procedían, porque lo que ocurre es que si había guerra entre Alemania e Inglaterra, la población inglesa o la población francesa, holandesa o alemana en las colonias también se enfrentaba. Es decir, no podemos en ningún momento verlo como un territorio completamente separado. Ese es un territorio colonial y todo lo que ocurre en la metrópoli tiene una proyección directa. Así que el tema de la libertad religiosa estaba conectado no solo con la práctica de la religión, sino también con la nacionalidad. Y fíjense que es interesante que el espíritu de profecía habla de este tema. Y en el conflicto de los siglos, página 292, se nos dice: fue el deseo de libertad de conciencia lo que inspiró a los peregrinos a afrontar los peligros de la larga travesía marítima, a soportar las dificultades y peligros del desierto y con la bendición de Dios asentar las bases de una poderosa nación en las costas de América. Sin embargo, a pesar de su honestidad y temor de Dios, ya viene la parte importante, los peregrinos aún no comprendían el gran principio de la libertad religiosa. La libertad que tanto sacrificaron para conseguir para sí mismos, no estaban igualmente dispuestas a concederla a los demás. Así que ese conflicto, obviamente no con la intensidad de lo que se estaba dando en Europa, pero sí trajeron consigo esta hostilidad y tensión. Aquí estamos hablando básicamente de los peregrinos religiosos, pero sabemos, como les decía, que teníamos dos colonias fundamentales o dos asentamientos, el de Jamestown, que era netamente comercial, basado en el tráfico de productos, mientras que la del norte sí era fundamentalmente religiosa. Otra cita más muy importante. Dice, 11 años después de la fundación de la primera colonia, Roger Williams llegó al Nuevo Mundo, a Massachusetts, en 1631. Al igual que los primeros peregrinos, llegó a disfrutar de la libertad religiosa, pero, a diferencia de ellos, vio lo que tan pocos en su tiempo habían visto, que esta libertad era el derecho inalienable de todos, cualquiera que fuera su credo. Es decir, no tenía que ser solo para los protestantes, también debía ser para los católicos y para los judíos y para los anglicanos. Era un ferviente buscador de la verdad. Y Robinson sostenía que era imposible que se hubiera recibido ya toda la luz de la palabra de Dios. Porque el problema también era que, bueno, el catolicismo por los protestantes era considerado una iglesia apóstata y totalmente desfasada de su estructura religiosa, que no estaba basada fundamentalmente en las Sagradas Escrituras, pero ellos reivindicaban el hecho que el protestantismo tenía toda la verdad, todo el conocimiento pleno por tener las Escrituras. Ahora, estos primeros migrantes religiosos se dan cuenta que aún queda más de la palabra de Dios. Y Williams, de acuerdo a las descripciones de la hermana White, que a su vez toma del diario de Brantford, fue la primera persona de la cristiandad moderna en establecer un gobierno civil sobre la doctrina de la libertad de conciencia, la igualdad de opiniones ante la ley, fueran estas religiosas, políticas o sociales. Por lo tanto, es muy importante entender aquí que aunque aún no era un país, estaban sufriendo tensiones significativas como bagaje de esa persecución radical, profunda y cruel que se estaba dando en Europa. Así que esta primera fase es muy importante y es fundamental para que empiecen a crear una identidad que sobrepase sus orígenes nacionalistas o étnicos que traen ahora a este nuevo territorio. Muchas gracias, hermana Raquel, por esa explicación tan amplia, y hemos hablado de un periodo bastante extenso. Sí.
porque estamos hablando desde el año 538 que usted mencionó y estamos ahora en el año ya 1776, sí. Ya pronto al 1798, donde termina esos 1260 años. Y hubo muchas cosas interesantes que usted mencionó, que seguramente pueden salir preguntas referente a cada uno de esos aspectos que tenían que ver con la profecía, porque a veces uno dice, bueno, estas personas actuaron de esa manera, pero pienso yo que era el Señor quien dirigía cada asunto porque tenía que cumplirse dentro de la profecía estos acontecimientos como tal. Y hay algo que usted mencionó de las iglesias, diferentes iglesias, hay una lista de iglesias existentes como presbiteriana, bautista, anglicana, todo eso. Estas iglesias, la pregunta de esas iglesias, venían así ya organizadas, estaban en Europa y sí. Venían a establecerse en acá. Absolutamente, porque eso es el punto, es decir, cuando llegaban los barcos, exceptuando Jamestown, que era el primer asentamiento, era una migración masculina, es decir, los hombres venían a trabajar, hacerse ricos rápidamente con las plantaciones de tabaco, pero era completamente la migración a Massachusetts diferente, porque era una migración de familia, es decir, era el padre, la madre y los hijos, ellos se iban completamente. Ellos no pretendían volver, ellos consideraban que era la Canaán, la tierra de reposo que Dios les daba, igual que les dio a los israelitas cuando salieron de Egipto. Esa era su comprensión. Entonces, ellos venían a tener tierra, a cultivarla, a tener una casa, a poder vivir en libertad su fe. Pero claro, ellos traían la fe a las instituciones a las cuales ellos vivían en Europa, fueran bautistas, presbiterianos, pues anglicanos, luteranos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tendían a asociarse en conjunto, es decir, pues todos los que venían en un barco como familia, pues ellos iban juntos, se autoprotegían y también pues colaboraban juntos en esos asentamientos en una tierra desconocida, completamente extraña para ellos. Pero claro, eso producía un aislamiento si venía otro barco donde la mayoría eran pues anglicanos, que eran contrarios a los presbiterianos. Entonces, por eso ellos también se asociaban en un pequeño grupo y se ayudaban entre ellos, trabajaban sus tierras y colaboraban. Esto dificultaba el proceso de asociación, porque se producía un aislamiento, pero ellos hablaban su lengua, traían sus libros, su cultura, su estilo de vida que ellos tenían pues en Europa, vinieran de Alemania o de Holanda o de Inglaterra. Es interesante, o sea, luego llegaban y se asociaban, iban uniéndose a estas iglesias, porque usted mencionó allí de una buena cantidad de iglesias rápidamente, especialmente en Nueva Jersey. Cómo fue creciendo rápido las iglesias y fue haciéndose cada iglesia con sus feligreses como tal. Pero seguramente católicos podían venir también ahí. Claro, y por eso hemos visto que se hizo una regulación, porque a los católicos no los querían, no se relacionaban, ni que vinieran. Pero obviamente ahí se hizo una ley diciendo, bueno, pues es para todos. Si los católicos eran los perseguidores en Europa, aquí ya no van a ser. Entonces, pero nos damos cuenta que había mucha tensión, porque se formaban las iglesias de acuerdo a la religión y a la nacionalidad. Por eso se nos dice holandesa, francesa, alemana. Entonces, el círculo era muy cerrado. Era necesario porque no había suficiente protección de Inglaterra. Es decir, Inglaterra no podía proteger toda esta población que llegaba, así que ellos estaban a su suerte. Y ellos mismos fueron organizándose, ¿no? Porque correcto. Para crear esas leyes, poco a poco vieron la necesidad de organizarla. Me llama la atención sobre el asunto de la libertad religiosa, que era un asunto primordial e indispensable, y creo que lo consideraban así por la situación que habían pasado ya en Europa, y ahora se encontraba, como usted dice, en la Canaán,
felices de que podían estar ya tranquilos, lejos ya ahora de esa situación que vivieron en Europa y poder ejercer su religión libremente. Pero qué interesante, porque ahora tenían que establecer, porque a medida que fueron creciendo ya la parte política que seguramente iba introduciéndose, tenían que ir definiendo también los asuntos religiosos, y es un asunto bastante interesante que seguramente después lo vamos a ver, cómo se ha mantenido o hasta dónde se ha mantenido, y cómo la profecía también habla acerca de esa parte de la libertad religiosa, ¿no? Sí. Y acerca del cambio también de la Constitución, o enmienda más bien acerca de la Constitución como tal. Bueno, el tiempo se nos ha ido, bastante extensa esa presentación, pero bastante interesante. Así que los hermanos y hermanas y amigos que quieren escribirnos lo pueden hacer. Seguramente hay cosas que, de acuerdo a lo que hemos visto, si no ha quedado tan clara, o si hay alguna pregunta para clarificar, lo pueden hacer enviando al correo de info@sda1844.org. Allí esperamos sus preguntas y estaremos dispuestos a contestarlas también. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, hermana Raquel. Y como ya se mencionó, es una serie que vamos a ver porque es Estados Unidos en la profecía. Hoy solamente hemos visto el inicio de estos asuntos tan importantes que estaban dentro de la profecía y que fueron sucediendo como tal, de acuerdo al libro de Apocalipsis, que la hermana mencionó, de diferentes capítulos, especialmente capítulo 11, capítulo 12, que ha mencionado acerca de ciertos asuntos que confirmaban el inicio de estas colonias, o de esta forma como fue surgiendo poco a poco para formarse lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Me llama la atención, para concluir, es que encontramos y usted mencionó una palabra de saturación, o otra palabra que usó, de inmigrantes. O sea, porque fue de un momento a otro, creció rápido. Sí. ¿Y de dónde aparecía? No eran los que estaban aquí, sino de los que llegaban. Sí. Fueron creciendo y el número fue dándose rápidamente, un número bastante grande, pero eran inmigrantes que venían. Todos, o sea, toda la población blanca de este país, todas, sin excepción, vienen de Europa y todos son emigrantes, todos, sin excepción. Es interesante, y hasta el día de hoy todavía sigue dándose esa parte de los inmigrantes. Bueno, pero lo vamos a hablar seguramente más adelante en relación a lo que estamos viviendo actualmente. Vamos a terminar con una oración, hermano Raquel, por favor. Gracias. Padre nuestro, ante ti venimos en esta hora agradeciéndote por la maravillosa palabra descrita en las Sagradas Escrituras. Gracias porque nos muestras el pasado para poder entender tanto el presente como el futuro. Ayúdanos a escudriñar profundamente las profecías que nos has dado para comprender cómo hemos llegado hasta aquí y qué queda aún por cumplirse. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a la verdad que nos has revelado en tu palabra y a vivirla con la fuerza de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Están invitados para la próxima semana nuevamente para continuar con esta temática Estados Unidos en la profecía. Nosotros entendemos la parte histórica, la parte profética desde el inicio, nos va a ayudar para poder entender las profecías actuales que tienen que ver también en este país, Estados Unidos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.